quisiera preguntar el motivo de por qué oramos. ¿Por qué oramos? Más bien, les voy a preguntar, cuando ustedes oran, ¿por qué causa oran? Y generalmente uno ora porque está en la mala, uno no ora porque está en la buena, o porque todo lo tiene controlado, entonces uno relativamente la oración mengua, pero la oración se ejercita es cuando uno está mal, no cuando uno está bien. ¿Cierto? ¿Es así? Bueno, ahí está, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, ¿cierto? Es decir, que solamente cuando Dios nos tiene que poner en la mala, porque en esa época o en ese tiempo es cuando oramos. Estamos enfermos por nosotros mismos, ahí oramos más, ahí nos encomendamos más nuestra vida al Señor, ¿cierto? Viene la crisis económica, ahí es donde oramos más. Pero la vida cristiana debe ser un día, una vida de continua oración. Pero Dios que conoce nuestra debilidad, ¿sabe por qué nos pone ahora? Entonces, y eso lo entendió David. David en el Salmo 142, si ustedes buscan, allí lo dice. Es un salmo que él cantó estando en una cueva. ¿A quién les gusta que estar en una cueva? ¿Por qué uno está en una cueva? ¿Qué hace uno en una cueva? Bueno, pues David estaba en la cueva no porque él quisiera, sino porque estaba huyendo de Saúl. Entonces, el único escondedero a peso, como decimos, que encontró fue una cueva. Pero Dios puso esa cueva. Y él estando en la encerrona, porque resulta que David entró Saúl entró a la cueva, y entonces David al entrar no veía salida, sino que por la boca de la entrada de la cueva estaba la salida, y en esa boca estaba Saúl y su ejército. ¿Ah? Y es en esa ocasión, y muchas veces David porque lo sabemos, es el resultado de algo que el Señor hizo, que en el momento David estaba angustiado. Es decir, que los salmos son el resultado de la angustia. No usáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Quién lo llevó a la oración o quién le llevó a que David entonara ese salmos? Esa situación. Ya después de que Dios lo libró de esa situación, él se sentaba en el campo, me imagino yo, o en su palacio y pensaba de todo lo que había vivido y cómo Dios lo libró y él hacía una canción o entonaba o hacía una oración. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros a menos de que no estemos en la mala o que no nos pase algo, nosotros no oramos o después reflexionamos y decimos, he aprendido de esta situación esto. Y ojalá que nosotros aprendiéramos de esta situación esto. Salmo 142 dice lo siguiente. Es que cuando uno está ahí es cuando realmente es una oración verdadera ante una situación verdadera. Dice así, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ese se supone que es el primer versículo, pero ese no es el primer versículo. El primer versículo es el titulito que aparece allí, a- 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 que tiene los subtítulos y es Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. O sea que claramente lo pone en un lugar para que nosotros entendamos por qué compuso esa canción o este salmo. Y es que solamente las canciones que David cantaba eran por liberaciones de batallas, porque lo libró de tal rey, porque lo libró del perseguidor o de los que escondían contra su mano. En este caso está en una cueva, Saúl lo quería matar y él no tenía salida y cantaba esas cosas. Que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida las cosas malas que hemos tenido y luego sentarnos a reflexionar y decir, Dios hizo esto. Dios hizo esto, Dios hizo esto. Y dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y seguramente él no lo entendió hasta que salió de la cueva y el Señor lo libró. Y dice, oiga, el Señor me conoció, ¿cierto? Estaba angustiado, pero el Señor conocía mi senda. En la cueva, ¿quién conoce la senda? Dios.
Dios. Posiblemente no veamos salida, pero posiblemente el enemigo está enfrente de la única salida que está. Y nosotros no estamos entre la pared de la cueva y la salida y el enemigo allí. Pero a pesar de eso, el Señor conoce el camino para salir. Y, y yo que sepa, David no murió ahí. Él murió viejo, entrado en años, en su cama. Pero el Señor allí conocía la senda. Y David sabía que Dios le había puesto en la cueva para clamarle y orar. Y esas son nuestras situaciones. Las situaciones que vivimos son soberanamente puestas por Dios. Y déjenme decirle, enfermedad, prueba, economía, situación complicada, todo lo puso Dios ahí para que nosotros oráramos. Porque nosotros somos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados de esa forma, porque si no, no oraríamos. Y muchas veces nosotros queremos orar para evitar esas cosas, o queremos evitar esas cosas, sabiendo que nosotros somos esos caballos y mulos, ¿cierto? Que no oran a menos que no aprenden a menos que, y esa es nuestra vida. Pero a pesar de eso, el ánimo que nos da es que somos caballos y mulos que son guiados por el Señor. Bien, entonces conoció él la senda. Y dice, en el camino en que andaba me escondieron las. Es decir, claramente él no podía ver la trampa en el cual él estaba. ¿Sí? Y sus enemigos, así tal vez pensaba como en la cueva. En una cueva uno no ve nada, ¿cierto? Y obviamente quienes buscan la vida de uno pueden poner demasiadas trampas sin uno poder verles, pero a pesar de eso, ¿cierto? Él dice, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. ¿Sí? No hay nadie quien me quiera conocer. David se sentía muchas veces una persona como un pario, ¿sí? Pero siendo paria, yo creo que es una de las condiciones más duras de un ser humano, es decir, no es nadie que valga nada, ¿sí? No tiene nada. A pesar de eso, Dios lo puso ahí. ¿Y para qué? Para clamar, para orar, hacer verdaderas oraciones, hacer verdaderas peticiones. No es cuando nuestra salud está comprometida y la muerte la sentimos cercana, es que no hacemos verdaderas oraciones y la vida nos se hace más intensa. Y por lo tanto, las peticiones surgidas de esas situaciones son genuinas. Son genuinas. Y clamamos a Dios, porque Dios quiere ser conocido como genuino, como verdadero. A veces tenemos a Dios como accesorio de algo y no lo importante que tiene el poder en una situación determinada. Y cuando le oramos a ese Dios, hacemos verdaderas oraciones. Él solo conoce nuestro camino. Él sabe por dónde es mi senda. ¿Por qué? Porque Él la estableció. Y nosotros conocemos mucha doctrina de Dios soberano, de la Trinidad, de la soberanía, de la predestinación, de la determinación de Dios. Pero cuando viene el problema, parece ser que la doctrina se olvidase y entráramos en la desesperación. Es allí cuando verdaderamente podemos reconocer que Dios es Dios y Él conoce nuestra senda, Él conoce las trampas de nuestra vida. Dice David, no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. ¿Y era cierto? No, en la cueva uno no sabe quién es amigo o enemigo, ¿cierto? Y él sí dice, no hay quien cuide de mí. Pero todos sabemos que ciertamente sí había alguien que le cuidaba la vida. El problema es que quien le cuidaba la vida
Lo puso en una situación donde podría sentir que podría perder la vida, pero él no iba a perder la vida, porque si David no hubiese puesto de esa manera, ¿quién hubiera escrito este salmo? ¿Y cómo nos beneficiaríamos de este salmo hoy en día? Si no fue porque él fue puesto en esa situación. ¿Sí? Pero Dios lo puso así, para que David conociera a Dios y hiciera profundas reflexiones para que la iglesia se beneficiara, o el creyente que vive se beneficie de esta reflexión. La vida cristiana, según David la entendía, no era un mero texto teológico, no era un libro en la biblioteca en el cual continuamente se va a leer, o esas, no sé, rutinas cristianas que muchas veces tenemos, de que nos levantamos, oramos, etcétera, etcétera. No, para él tenía que ver con todo y con lo difícil, ¿cierto? Y generalmente en lo difícil es que Dios se manifiesta aún más gloriosamente, ¿sí? Aún más gloriosamente. Estando en la cueva, en esas, dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Él decía, yo creo que voy a morir, pero Jehová es mi porción en esta tierra de vivos. Ahora bien, la porción de la tierra de los vivientes para mí es un concepto piadoso de un judío que piensa que los vivos son los que aman a Dios. La tierra de los vivientes no es aquellas personas, este mundo que todos nos movemos, no, sino a todos aquellos que permanecen y andan con el Señor. Esa es la tierra de los vivientes. Es cierta la tierra de la muerte, ¿sí? Es el mundo, pero la tierra de los vivos es aquellos que los cuales buscan y aman a Dios. Y entonces, y aunque fuese el mundo también, fuese el estar vivo, él decía, mi porción de los vivos es Dios. Mi porción de vivir es Dios. Dice, y solamente, qué gran declaración en la cueva. Qué gran declaración en la cueva. Mi parte eres tú, Señor. Mi porción eres tú. Y muchas veces, cuando David, creería yo, estando en la cueva y creer sentirse solo y decir, bueno, hasta aquí llegué yo, pero entonces mi porción solamente. Y solamente en la cueva se hacen grandes declaraciones sobre quién es Dios. Yo no sé qué es lo que tenga que hacer Dios en nuestra vida para que llegamos a confesar que lo único que tengo eres tú. No sé qué tenga que hacer Dios, pero lo hará. Y lo va a pasar por fuego, y lo va a pasar por prueba y por situación. Pero algo va a saber usted, y es, va a confesar y va a sentir que lo único que tiene es Jehová. Y realmente hay situaciones donde nosotros solamente podemos decir, solo te tengo a ti, Señor. Pero esas son las más gloriosas, porque cuando se pone en el fuego y se quita la escoria, queda la pureza del metal. La pureza de nuestra fe radica en que solo Jehová es lo que tenemos y lo que somos. Y a Él clamamos. Y eso es lo más impactante de la vida cristiana. ¿Sí? Yo pienso que si nosotros queremos aprender a madurar, hay que aprender a mirar nuestras situaciones de una manera diferente. Pensar que Dios es Señor. Él conoce el camino por donde hemos salido. Pero lo importante no es consolarnos de la salida que vamos a tener en el problema. Que la vamos a tener, la vamos a tener. La cuestión es si Jehová es nuestra porción más. Si Él solamente nos basta. Si con Él estamos satisfechos de todo.
vivos o muertos, Él es nuestro. Ya como decía el apóstol Pablo, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, el Señor soy. Qué grandes declaraciones, ¿no? Y el Señor allí escucha. Dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Y dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tú me serás propicio. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces aquí habla de que el Señor saca vidas de cuevas o de cárceles, ¿sí? Los saca y porque son débiles, débiles. En el campo, cuando voy al Guam, eh, hay unas aves que pasan y cuando hacen un chillido, las aves, los pollos saben automáticamente que ellos no pueden contra el Milano, lo que se lo roba, ¿cierto? En el campo se ve mucho eso. Y lo único que saben es correr tras la mamá, ¿cierto? A la gallina. Solamente saben hacer eso. ¿Por qué? Porque saben que ellos son débiles. ¿Sí o no? Son débiles. Y lo único que hacen es que van a aquel donde pueda encontrar un refugio y los pueda defender. Y quien se le para a esa ave es la gallina, ¿sí? Y los defiende. Y así mismo nosotros. Nosotros debemos saber que somos débiles, muy débiles. Y las cuevas nos hacen débiles. Las cuevas lo que hacen es mostrarnos lo que somos, que no tenemos fuerzas de nada, que no tenemos capacidad de nada. Y que lo único que tenemos que nos defienda y que sí puede es el Señor. Y por lo tanto, aprendemos y le alabamos y nos gozamos, porque Dios deja de ser ídolo para ser quien es. Deja de ser aquel humanizado, aquel que hemos humanizado en nuestros conceptos para adquirir la potencia que Él es Dios y que defiende, que solamente Él puede librar, Él solamente puede sacar. Quien lo puede sacar de la cueva es Dios, quien lo puede librar de Saúl es Dios, quien sabe por dónde es Dios, que solamente tiene a Dios y con Él es suficiente. Qué gran fe, ¿no? Qué grandes conclusiones, que solamente por un transcurrir de alguna situación eh, podemos aprender. Spurgeon decía que nosotros aprendemos más de Dios, en la escuela de la aflicción, que en la mejor universidad teológica. Aprendemos más de Dios en la prueba que en el tiempo de paz. Glorificamos más a Dios viviendo en este mundo, porque este mundo es difícil que cualquier otro escenario que nosotros queremos estar. Y a veces el mundo muestra lo que es para que nosotros podamos comprender quién es Dios. Y dice que Él va a sacar el alma de él en la cárcel y lo rodearán los justos porque tú me serás propicio. Es decir, pareciera ser que Dios pasara por todas esas cuevas a los justos para que una vez pasados los reúna en un lugar. Los reúna en un lugar. ¿Sí? El lugar que el Señor tiene. Aprendamos de nosotros. Por eso debemos gozarnos de en últimas. Uno puede ir al cielo con esperanza y gozoso en la aflicción o llorando, pero ir al cielo. ¿Cómo quiere ir usted? ¿Sí? El Señor lo hará. El Señor nos hará pasar. Pero si somos débiles,
y nos reconocemos que sí lo es, que así lo somos, vayamos ante el Señor, que Él es todo. Qué gran alabanza, ¿no? Cosas que uno aprende en la cueva, cosas que uno aprendió de alguna cosa. No desfallezcamos. A veces el Señor nos tiene que hacer repetir la lección. Yo creo que David, esta fue su única cueva. Hay cristianos que tienen que pasarlas una, dos, tres veces, cuatro veces, porque si no, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Señora, ten misericordia de nosotros. Haznos y mulos, caballos y mulos, que esos somos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, porque nos alientas en estos tiempos. Nuestra terquedad nos hace como mulos de verdad. Nuestra falta de vida, Señor, no nos hacen pedir que nos avives. Ayúdanos, Señor. Y gracias por todas las situaciones que nos pasas, porque ahí aprendemos. Aprendemos que solamente tú eres Señor. Solamente te tenemos. Que no podemos confiar en nuestras fuerzas, ni en las fuerzas de nuestros cercanos, porque tampoco tienen la capacidad. Que solamente tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador. Y que solamente tú nos das. Y gracias, Señor, porque tú conoces nuestros caminos. Y vas a quitar de nosotros lo que estorba, para que solo quede lo que tuyo es, y lo que tú plantaste, y lo que tú edificaste. Gracias, Señor. En nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.